Me llamo Elena, tengo 60 años. Y esta es la primera vez en mi vida que cuento todo lo que me pasó. Durante décadas llevé mi historia como quien carga con una piedra atada al cuello. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba rota. Y no porque me faltara amor, sino porque amé a quien nunca debí. Tenía 20 años cuando conocí a Roberto. Él tenía 30, era viudo y tenía un hijo de 5 años. Yo era una chica de pueblo, sin muchas vueltas, criada para complacer, para servir, para callar. Roberto me enamoró con su tristeza, con esa forma de hablar como si el mundo le debiera algo. Yo creí que podía curarlo. Qué ingenua era. Nos casamos al poco tiempo. Yo dejé todo por él. Mi casa, mis sueños de estudiar enfermería, mis amigas. Me convertí en madre de un hijo que no era mío y esposa de un hombre que no sabía amar sin destruir. Al principio todo parecía normal. Un poco frío, sí, pero nada que no se pudiera justificar con «es su carácter» o «sufrió mucho». Porque eso hacemos las mujeres, ¿no? Justificar lo que duele. Pero los años pasaron y lo que al principio eran silencios incómodos se convirtieron en gritos. Los gritos en amenazas, las amenazas en golpes. Yo viví casi 25 años con un hombre que me apagó pedazo a pedazo. Y lo peor de todo es que aprendí a sobrevivir en esa oscuridad, a poner la mesa como si nada, a maquillarme los moretones, a decirle a los demás que me tropecé con la puerta. Nunca fui una mujer tonta, pero sí fui una mujer rota. Y cuando te rompen desde adentro, ya no sabes cómo se siente estar entera. Con los años, mis hijos... Sí, al final tuve 2 más con él. Crecieron y se fueron. Se alejaron. No porque no me quisieran, sino porque no podían seguir viendo cómo su madre desaparecía un poco más cada día. Yo me quedé sola con Roberto. Una mujer de 50, cansada, sin trabajo, con la autoestima hecha cenizas. Pensaba que ya no tenía salida, que esa era mi vida y punto. Pero entonces pasó lo que nunca imaginé. Una noche, al volver de trabajar, noté algo raro. Él estaba de buen humor. Cocinó, puso música, me sirvió una copa de vino, me sonrió. Yo, que para entonces ya conocía todos sus estados de ánimo como quien conoce el clima, me puse tensa. Esa amabilidad no era gratis. Nada en él lo era. Esa noche me desperté con náuseas. Sentí que algo no estaba bien. Tenía la boca seca, el cuerpo pesado. Apenas podía levantarme. Y ahí lo vi, en el reflejo del espejo del baño. Mis labios morados, mis ojos perdidos. No me sentía borracha, me sentía drogada. No sé cómo, pero logré llegar a la cocina. Busqué en la basura. Encontré la caja, pastillas, sedantes. Uno de esos medicamentos que no se consiguen sin receta. Mi cuerpo temblaba. Me senté en el suelo, sin fuerzas. Todo se me vino encima. Las veces que me había despertado desnuda sin recordar nada. Las noches en que él decía que habíamos estado bien. Pero yo solo recordaba oscuridad. Empecé a atar cabos. El vino, las noches, su buen humor, mis lagunas mentales, mi ropa fuera de lugar. Me drogaba para usarme, para violarme sin resistencia. Y yo, una mujer de 50 años, criada para obedecer, me había convertido en su víctima más indefensa. Me quedé horas en ese piso. No lloraba, no gritaba, no tenía voz. Al amanecer me levanté. Me miré al espejo y dije algo que nunca antes me había dicho. Esto no puede seguir. Y no por odio, no por venganza, por dignidad. Tenía miedo, mucho. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. Nadie sabía lo que me pasaba. Pero algo en mí despertó. Esa mujer que se calló toda la vida, por fin se estaba hartando. Empecé a planear, como si fuera una espía en su propia casa. Vendí mi anillo de casada a escondidas. Con eso compré un celular barato.
Me abrí una cuenta de correo que él no pudiera rastrear. Empecé a averiguar sobre casas refugio. Le escribí a una organización de mujeres. Me respondieron. Me dieron un número. Me dijeron: cuando estés lista, llama. Vamos a ayudarte. Y lo hice. Esa llamada me salvó la vida. Acordamos un día, un horario, una estrategia. Pero nada salió como esperaba. La noche antes de mi escape, él encontró el celular. Lo revisó. Lo leyó todo. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Me empujó contra la pared. Me gritó cosas que todavía hoy me duelen. Me dijo que si intentaba dejarlo me iba a arrepentir. Y yo, por primera vez en décadas, le respondí: prefiero morirme libre que vivir un día más con vos. No sé de dónde saqué el valor. Tal vez de mis hijos. Tal vez de todas las noches que dormí llorando. Él me miró, incrédulo. Se rió. Dijo: nadie te va a creer. Sos una vieja loca. Nadie te va a querer. Nadie te va a ayudar. Pero esta vez se equivocó. Porque al día siguiente, cuando él salió de casa, un auto me esperaba en la esquina. Me subí con una mochila y una sola certeza: nunca más. El auto arrancó sin hacer ruido, como si la misma vida no quisiera despertarlo. Yo iba en el asiento trasero con la mochila apretada contra el pecho. Era todo lo que tenía. Eso, y un temblor que no me dejaba respirar. La mujer que conducía se llamaba Marta. Tenía mi edad, el pelo corto y canoso, los ojos cansados pero firmes. No me hizo preguntas. Solo me miró por el espejo y me dijo: ya pasó, Elena. Estás a salvo ahora. Yo no sabía si creerle. Después de tantos años, la seguridad es una palabra vacía. Me quedé muda. Miraba por la ventanilla como quien mira otro planeta. Manejamos 1 hora hasta llegar a una casa vieja pero limpia, con paredes de colores y olor a pan recién hecho. Había otras mujeres, jóvenes, mayores, algunas con hijos, todas con la misma mirada que yo, mezcla de miedo y alivio. Me dieron una habitación compartida, una cama, un plato de sopa, un abrazo, cosas simples que para mí eran milagros. Esa primera noche no dormí. El cuerpo me dolía, el alma me ardía. Sentía culpa por haberme ido sin avisar a mis hijos. Sentía vergüenza de haber llegado tan lejos. Sentía miedo de que él viniera a buscarme. Pero, sobre todo, sentía algo nuevo, una chispa de esperanza. Al día siguiente me recibió una psicóloga, una chica joven con voz suave. Me preguntó si quería contarle lo que había pasado. No pude. Me puse a llorar. Ella me dijo que no había apuro, que hablar era parte del proceso, que ahora lo importante era que estaba viva. ¡Viva! Esa palabra me pegó fuerte. Yo había sobrevivido. Eso ya era un triunfo. Con los días empecé a abrirme. Les conté a las otras mujeres mi historia. Ellas me contaron las suyas. Cada relato era distinto, pero todas éramos espejos. Todas habíamos sido usadas, maltratadas, traicionadas. Y sin embargo, ahí estábamos, resistiendo. Una noche, en la cocina, Marta me preguntó si quería ayudar con las tareas del refugio. Me dijo que necesitaban manos para cocinar, limpiar, cuidar a los niños. Acepté. Quería sentirme útil. Quería dejar de ser solo una víctima. Cocinábamos para 20 personas cada día. Arroz, guisos, panes. Yo siempre fui buena para la cocina. Entre ollas y cucharones empecé a recuperar pedacitos de mí. Me descubrí riendo con otras mujeres, compartiendo recetas, dándoles consejos. Era como volver a respirar. Un día recibí un mensaje. Era mi hija menor, Clara. Decía: «Mamá, ¿dónde estás? Papá dice que estás loca. Necesito saber si estás bien». Lloré al leerlo. Tenía miedo de que mis hijos me odiaran, pero también sabía que tenía que decir la verdad. Así que le contesté: «Estoy a salvo. No estoy loca. Un día te contaré todo. Solo necesito que me creas y me esperes». Esa noche dormí un poco más tranquila. Por primera vez en años,
No soñé con él, soñé con el mar. Las semanas pasaron. El refugio no era un hotel, era un lugar de paso. Teníamos reglas, horarios, charlas obligatorias. Algunas mujeres se iban, otras llegaban. Era duro, pero también era real. Yo aprendía a usar un celular sin que nadie me controlara. Aprendía a manejar mi dinero. Aprendía a decir no sin sentir culpa. Un día la psicóloga me preguntó: ¿qué querés hacer ahora, Elena? ¿Cuál es tu sueño? Me quedé en blanco. Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Yo tenía 60 años y no sabía qué quería hacer. Toda mi vida había sido cuidar de otros. ¿Y yo? No sé, dije. Supongo que quiero ayudar a otras como yo. Ella sonrió. Me dijo que ese era un buen comienzo. Con el apoyo del refugio, me inscribí en un taller de cocina comunitaria. Aprendí a preparar alimentos para vender. Con unas pocas ollas y mis recetas de toda la vida, empecé a hacer viandas para trabajadores de la zona. Al principio eran 10, después 20, después 50. Me sentía viva, útil, libre. Pero la libertad tiene un precio. Un día, saliendo del taller, vi a Roberto parado en la vereda de enfrente. Me miraba fijo. No dijo nada. Sonrió. Esa sonrisa que me había atrapado hace 40 años y que ahora solo me daba asco. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Volví corriendo al refugio. Le conté a Marta. Ella me dijo que no me preocupara, que él no podía acercarse, que ya habían hecho la denuncia y que había una orden de restricción. Pero yo sabía que una orden de papel no detiene a un hombre decidido. Esa noche no pude dormir. Temía que viniera a buscarme, que me encontrara, que todo terminara. Marta me vio temblando y me dijo algo que me marcó. Elena, vos no sos la misma de antes. Él tampoco tiene el poder de antes. Ahora tenés gente que te cuida y sobre todo, te tenés a vos misma. Esas palabras me dieron fuerza. Al día siguiente fui a la comisaría acompañada por una abogada del refugio. Ratifiqué la denuncia, pedí custodia. Por primera vez me planté ante la ley. No como una mujer rota, sino como una sobreviviente. Mis manos temblaban, sí, pero mi voz no. Mientras esperaba que me atendieran, pensé en todo lo que había pasado. En la chica de 20 que creía que el amor era sacrificio. En la mujer de 50 que se anestesiaba para no sentir. Y en la Elena de 60 que estaba ahí, frente a un policía, diciendo: basta. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás, que aunque tuviera miedo, nunca más iba a ser suya. Cuando salí de la comisaría esa tarde, algo dentro de mí cambió para siempre. No era valentía, era algo más profundo, era dignidad. Durante 40 años permití que otro decidiera quién era yo. Me creí menos, me creí vieja, loca, inútil, y en 5 minutos de coraje recuperé una parte de mí que creía muerta. Mi voz. Volví al refugio con la cabeza en alto. Marta me abrazó apenas me vio. No hacía falta que dijera nada. Ella ya lo sabía. Había dado el primer paso hacia mi verdadera libertad. Los días siguientes pasaron como en cámara lenta. Cada cosa era nueva. Sentía que estaba volviendo a nacer, pero con arrugas y cicatrices. Me levantaba temprano, cocinaba para vender viandas, leía en silencio al atardecer y por las noches dormía sin miedo. O al menos con menos miedo. Una tarde me llamaron desde el refugio. ¿Tenés visita? Me paralicé. Por un segundo pensé que era él, pero no, era mi hija Clara. Entró con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que creí que me iba a quebrar los huesos, pero no me importó. Mamá, perdón por no venir antes. Yo no sabía... Nadie me dijo nada. Solo escuchábamos lo que papá decía. No tenés que pedir perdón, hija, le dije. Yo fui la que se cayó durante años. Nos sentamos a hablar. Lloramos. Mucho. Le conté lo que me animé. No todo.
pero lo suficiente para que entendiera que su mamá ya no era la misma. Ella me escuchó en silencio. Después dijo algo que me hizo temblar. ¿Sabes que siempre tuve miedo de terminar como vos? Esa frase me atravesó como un cuchillo. No por enojo, sino por verdad, porque yo también había tenido ese miedo y lo había dejado crecer hasta que se volvió mi realidad. Pero ahora ya no. Ahora mi historia podía ser un espejo o un faro. Ese día Clara me propuso algo impensado. ¿Querés venirte conmigo por un tiempo? Tengo un cuartito en el fondo. No es mucho, pero ya no quiero estar lejos tuyo. Lloré de nuevo, por dentro y por fuera. La abracé. Acepté. Con ayuda del refugio y asesoría legal, armamos todo para que pudiera dejar el lugar de forma segura. Marta me acompañó hasta la vereda. Me dio un sobre con una lista de números de ayuda y me dijo: «Te vas, pero no estás sola. Si volvés a necesitarnos, acá estamos». Ese fue uno de los abrazos más largos y verdaderos que recibí en mi vida. La casa de Clara era chiquita, pero cálida. Me sentí rara al principio, como una invitada, como una carga. Pero ella se encargó de demostrarme todos los días que no era así, que me quería cerca, que me necesitaba. ¿Querés que hagamos juntas las viandas?, me dijo una mañana. Yo te ayudo con las redes y vos cocinás. Así nació algo nuevo. Una idea. Empezamos con un nombre simple: Comidas de la Abuela. Yo cocinaba. Ella sacaba fotos, armaba publicaciones, tomaba pedidos. En 2 semanas teníamos el doble de clientes. En 2 meses ya no dábamos abasto. Pero lo más lindo no era el trabajo, era el contacto con la gente. Cada entrega venía con una charla. Y poco a poco, muchas mujeres me decían cosas como: «¿Me recordás a mi mamá? Mi abuela también cocinaba así. Qué lindo es que alguien mayor tenga un emprendimiento». Y ahí entendí algo. Ser vieja no era una condena, era un superpoder. Había vivido tanto, había soportado tanto, y seguía de pie. Eso valía más que cualquier receta. Con el tiempo, empecé a hablar más abiertamente de lo que viví. Primero con amigas de Clara. Después en un grupo de mujeres que sobrevivieron a la violencia. Una trabajadora social me dijo un día: «¿Alguna vez pensaste en dar charlas? Tu historia puede ayudar a muchas». Me reí. ¿Yo? ¿Charlas? Apenas terminé la secundaria. «Justamente por eso», me dijo. «Porque tu voz es real. Porque no hablas desde los libros, hablas desde el alma». No sabía si animarme, pero acepté. Mi primera charla fue en un centro comunitario. Había 10 mujeres, la mayoría jóvenes, algunas con bebés. Conté mi historia, con la voz temblorosa, con las manos frías. Pero al terminar, una chica se me acercó y me dijo: «Gracias. Hoy estaba pensando en volver con él. Pero te escuché y me diste valor». Ese día supe que lo que viví no fue en vano. Desde entonces, no paré. Me invitan a escuelas, organizaciones, iglesias. A veces, solo voy, me siento y hablo como si contara una receta. Pero en vez de ingredientes, doy pedacitos de verdad. Un día, en una charla en un centro de mujeres, me crucé con alguien que me dejó helada. Era Soledad, la nuera de Roberto, la pareja del hijo que él tuvo con su primera mujer. No la veía desde hacía años. Se me acercó con los ojos bajos y me dijo: «Vos no sabés lo que me ayudó a escucharte. Yo estoy viviendo algo parecido». La abracé. No dije nada. No hacía falta. Esa noche volví a casa con una mezcla de tristeza y orgullo, porque la violencia no es un cuento del pasado. Está viva, sigue respirando entre las sombras. Pero también hay mujeres despertando. Y si mi voz puede ser el empujón que les falta, entonces vale la pena haber sobrevivido. Ahora tengo 60 años. Vivo en el cuartito del fondo, sí.
pero tengo una cocina llena de pedidos, una hija que me ama y una red de mujeres que me escucha. Y, lo más importante, tengo paz. Roberto sigue libre. No fue preso. La justicia no siempre llega como debería. Pero hoy me doy cuenta de que mi verdadera libertad no dependía de él. Mi libertad empezó el día que dije, basta. El día que me elegí. El día que me fui. Hoy, cada vez que una mujer me abraza al final de una charla y me dice, gracias, abuela, me diste fuerza, yo le respondo con la voz firme y el alma tranquila. Fuerza tenés vos, hija. Solo necesitabas recordarlo. Nunca me imaginé que a los 60 años iba a empezar de nuevo, que mi vida, en vez de apagarse, iba a encenderse. Pero ahí estaba yo, en la cocina del fondo de la casa de mi hija, rodeada de ollas, cuadernos, pedidos y sueños que ni siquiera sabía que tenía. El taller de viandas se había vuelto una pequeña empresa familiar. No ganábamos una fortuna, pero alcanzaba para vivir y ahorrar un poco. Cada empanada que salía llevaba más que carne y cebolla. Llevaba dignidad, llevaba historia. Un día, después de una charla en un centro de mujeres, una chica se me acercó. Tenía los ojos hinchados y los brazos llenos de marcas. «Abuela, ¿usted me puede enseñar a cocinar? ¿Querés aprender?», le pregunté mirándola bien a los ojos. «Quiero trabajar, no quiero volver. Si vuelvo, me mata. Ese si vuelvo me mata». Me golpeó como un trueno. Le puse una mano en el hombro y le dije, «Entonces no vas a volver. Mañana te espero en mi casa. Vamos a empezar con lo básico». Y así empezó todo. Primero vino ella, después otra, después 5, después 10. Casi sin darnos cuenta, el fondo de casa se transformó en un taller de cocina para mujeres sobrevivientes. Clara organizaba las clases. Yo enseñaba con mis manos. Algunas no sabían ni encender una hornalla. Otras sabían más que yo. Pero todas venían por lo mismo. Ganas de vivir. «Acá no hay jefes, ni gritos, ni miedo», les decía. «Acá aprendemos para no depender de nadie». Las recetas eran simples, pero cada clase se volvía una terapia. Había risas, llanto, confesiones y también silencio, porque a veces lo único que una mujer necesita es un lugar seguro donde no tenga que explicar nada. Con el tiempo, una fundación se enteró de nuestro proyecto. Nos visitaron, escucharon, se emocionaron. A las semanas nos ofrecieron apoyo económico para alquilar un lugar más grande y convertir el taller en algo oficial, un espacio propio. Yo dudé. Tenía miedo. Miedo al compromiso, al fracaso. Pero Clara me tomó de la mano y me dijo, «Mamá, no viniste hasta acá para detenerte. Este es tu momento». Así nació Casa Elena, un centro de formación y contención para mujeres que, como yo, se cansaron de sobrevivir y decidieron vivir. El lugar era simple, pero hermoso. Una casita de barrio con 3 ambientes, una cocina grande, 2 baños, una pequeña oficina y una sala multiuso donde dábamos talleres, charlas y almuerzos comunitarios. Las mujeres venían de todas partes, algunas derivadas por el municipio, otras llegaban por el boca en boca. Algunas venían con hijos, otras solas, algunas con miedo, otras con bronca, pero todas con algo en común. Querían empezar de nuevo. No éramos psicólogas ni asistentes sociales. Éramos mujeres con ganas de ayudar a otras. Les enseñábamos a cocinar, a coser, a organizarse, a hablar. Pero sobre todo, les enseñábamos a creer en ellas. Yo no era la señora que cocinaba. Era Elena, la abuela que te escucha sin juzgar. Y eso muchas veces salvaba vidas más que cualquier receta. Un día, mientras estábamos en plena clase de pan casero, entró Clara corriendo con el celular en la mano. «Mamá, es urgente. Mira esto». Era una publicación en redes, una captura de pantalla.
un mensaje que se estaba viralizando. Cuidado con esta mujer. Abandonó a su familia. Está manipulando chicas jóvenes en una supuesta casa de ayuda. No le crean nada. Y debajo, una foto mía. Roberto. Sabía que era él. Nadie más tenía ese veneno en las palabras. Durante unos segundos, se me apagó la luz por dentro. Sentí que me temblaban las piernas. ¿Y si me denuncian? ¿Y si la gente me cree una estafadora? ¿Y si nos cierran el centro? Clara me abrazó. Mamá, respirá. Vos no tenés que defenderte. Tenés que mostrar quién sos. Y eso hice. Ese mismo día grabamos un video corto, casero, con el celular. Yo sentada en la cocina, sin maquillaje, con el delantal puesto. Miré a la cámara y dije: me llamo Elena, tengo 60 años. Hace 2 años escapé de un matrimonio donde sufrí abusos durante más de 3 décadas. Esta es mi cara, esta es mi historia. Hoy tengo una casa donde ayudamos a mujeres que también escaparon. No le debo nada a nadie, salvo la vida que hoy me atrevo a vivir. Y si alguien quiere desacreditarme, que lo intente. Pero no va a callarme otra vez. Ese video se compartió como un incendio. Miles de mujeres comentaron. Otras contaron sus propias historias. Nos invitaron a hablar en radios, medios locales, incluso en una universidad. Y lo que había empezado como una cocina en el fondo, se volvió un movimiento. Roberto intentó ensuciarme más. Fue a la policía, a la municipalidad, habló con vecinos. Pero ya nadie le creía. Porque cuando una mujer se levanta y habla con verdad, el ruido de su verdad es más fuerte que cualquier mentira. Meses después, recibí un mensaje que me hizo temblar. Mamá, soy Marcos. ¿Podemos hablar? Mi hijo mayor, el que se había ido a vivir con el padre, el que me culpaba por abandonarlos. Nos encontramos en un café. No sabía si iba a insultarme, a juzgarme o simplemente a mirarme desde la distancia. Pero cuando me vio, se quedó quieto. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, yo no sabía. Papá nos mintió toda la vida. Me contó cosas que me partieron el alma. Que Roberto lo había manipulado, que le llenó la cabeza con odio, que usó mi silencio para crear su propia historia. Pero ahora entiendo. Me tomó 30 años, pero te creo. Y estoy orgulloso de vos. Nos abrazamos, lloramos como niños. Y ese día entendí que la sanación no solo era posible, era contagiosa. Hoy, a los 62 años, ya no soy solo una mujer que escapó. Soy fundadora de una casa que ha ayudado a más de 200 mujeres. Soy abuela de 4 nietos que me dicen Abu con alegría. Soy mamá de hijos que me volvieron a elegir. Y soy una mujer que no se calla más. A veces me preguntan si lo perdoné, si a Roberto, en el fondo, le guardo rencor o compasión. La verdad es que no pienso en él. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no tiene poder sobre mí. Lo que me hizo no desaparece, pero tampoco me define. Hoy me defino por todo lo que construí a pesar de eso. Y si estás escuchando esta historia, si llegaste hasta acá, quiero decirte algo. Nunca es tarde. No importa cuántos años tengas, cuánto miedo cargues, o cuántas veces te hayan hecho sentir que no vales. Siempre hay una salida, siempre hay un después, siempre hay una versión tuya que está esperando que la rescates. Yo lo hice a los 60. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar?